amables amigos televidentes, este es su espacio de Frente a la Verdad. Como cada domingo, el toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Esta semana que ha transcurrido es una semana sumamente lluviosa y calurosa a la vez. Se repite la historia de la semana pasada, donde ustedes vieron que había mucha lluvia. Ustedes están viendo las imágenes ahí de Manabao, Jarabacoa, Constanza, donde hubieron muchas inundaciones durante esta semana. También en el orden judicial han habido muchos problemas judicialmente. El Código Penal, esperamos ya que lo pongan en agenda el Congreso para que sea aprobado. Y también vamos a hablar de todo un acontecimiento histórico de la República Dominicana que ha enlutecido el pueblo dominicano en cuanto a muchas muertes que pasaron la semana pasada. Y tenemos con nosotros de invitado a un flamante abogado, amigo nuestro, como siempre, desde hace mucho tiempo. Él es Amadeo Peralta. Amadeo, ¿cómo te sientes? Gracias por volver a tu espacio de Frente a la Verdad. Gracias, un placer, hermano, por la invitación. Feliz inicio de semana que comienza hoy domingo para todo el pueblo dominicano. Amadeo, ¿cómo te sientes? Realmente tenía mucho que no te invitaba a su espacio Frente a la Verdad porque tú eres un hombre sumamente ocupado, pero sí cogiste tu tiempo, te robé un poquito de tu tiempo de la agenda para que le expusiera al público, al pueblo dominicano y al público que ve su espacio de Frente a la Verdad sobre la situación que estamos viviendo a nivel judicial y también los acontecimientos que han pasado últimamente. ¿Cómo tú ves la sociedad en ese sentido? O sea, ¿qué le falta a nuestra sociedad en el orden judicial y en el orden de una tranquilidad que no ha dejado esa pandemia y que todos se lo achacamos a la pandemia, o sea, las muertes y en fin? Ciertamente nosotros estamos viviendo en un clima de aparente violencia, muchas veces producto de muchos problemas que las personas vienen arrastrando. Presión económica, presión familiar, presión social, y todo eso a veces causa un detonante. Yo inclusive quisiera aprovechar la invitación al programa hasta para sumarme también a una exhortación a que le bajemos un poco al tema de la agresividad, al tema de la violencia. También porque lo digo, yo a veces he visto gente que andan en la calle que por cualquier cosita te quieren armar un problema, de una vez te agreden verbalmente, de una vez te quieren jalar una pistola, y al final de cuentas nada de eso conlleva a nada bueno. Inclusive, nunca crea, como dice un general amigo mío, la máquina, nunca crea que cuando usted vea a un hombre chiquito, usted se lo va a comer. El respeto al prójimo, el respeto a los demás, la convivencia social, siempre tenemos que llevarla en armonía. Lo que decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno en la paz. Claro, claro. Sí. Amadeo, entrando en el tema un tema que estuvo caliente durante esta semana, el tema del ex general, el contraalmirante Alburquerque, y el locutor que motivaba el escogido, que fue una muerte realmente por una, ¿cómo te digo? Fue una muerte buscada. O sea, una muerte que realmente ha conmovido la sociedad dominicana, puesto que un general, han habido muchas especulaciones de parte y parte, han habido muchos encontronazos. ¿Qué realmente tú opinas de esa muerte? Y yo quiero que tú me des, como abogado que tú eres, un abogado experto, ¿cuál es la pena que se va a conllevar de esto? Y realmente, ¿qué mensaje tú
como el mensaje que tú le has dado a la sociedad de la agresividad y todo eso, que tú le expreses a la sociedad qué va a pasar en este caso. Mira, ciertamente tú dijiste una palabra, eso fue una muerte buscada. Eso pudo haber sido evitado. Claro que sí. A los hombres no se le da galleta, como dicen, sobre todo al dominicano. Pero al final de cuentas, después que los hechos suceden, entonces vienen ahora las lamentaciones y ahora entra la ley. Cada paso que el hombre dé en el momento en que tiene un incidente, la ley le tiene una respuesta. Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? Desde el ámbito penal, el ámbito jurídico. Lamentablemente, el general Alburquerque está en una situación difícil frente a la ley. ¿Por qué lo digo? A veces se quiere, por ejemplo, alegar el tema de la excusa de la provocación, la falta de la víctima, se llama eso en derecho. El muerto se lo buscó, pero la ley, por ejemplo, si en el momento de la ocurrencia del incidente, si en ese momento el general se defiende y a lo mejor también le causa la muerte, aun sea con un sillazo, con una botella, con una piedra, con un golpe contundente, ahí entra perfectamente el tema de la excusa legal de la provocación. El simple hecho de que el incidente haya pasado, pero ya el general se retiró del incidente y fue al vehículo a buscar un arma, que hasta el día de hoy se considera como un arma ilegal, ahí comienza el problema de la defensa. Va al vehículo, trae el arma, empieza a disparar, como dicen las investigaciones, se arma un juidero, y si ustedes se fijan, ¿dónde está Rico Hot Dog? En la Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt, y aprecian el lugar donde él cometió el homicidio. Hay una distancia bastante pronunciada, posiblemente de unos 500 metros de una esquina a la otra. ¿Dónde está la banca? Exacto. Y ya ahí el tema de la provocación, ahí se le sale de la mano. Entonces, cuando él persigue a la víctima, cuando él va con un arma y el otro, que aunque fue el que provocó el incidente, no tenía una pistola, el problema le sigue ocurriendo cuando le realiza un primer disparo, cae y antes de irse les realiza el otro. El error continúa cuando se retira de la escena del crimen, se oculta, se esconde, oculta la evidencia, desaparece el arma. Ahí hay una falla grave y que se llama precisamente la ocultación y destrucción de evidencia. Pero también cuando le da el tiro de gracia, también se incrimina más. Exacto, yo lo mencioné, cuando le da un primer tiro y después le da un segundo tiro y se va. Sí. Deja abandonada a la víctima, no llama al 911, no se lleva a la víctima al médico, no va y se entrega. Todo eso son situaciones que van en detrimento de la defensa del general. Entonces, precisamente en la solicitud de medida de coerción, a él de manera provisional lo están imputando por homicidio y por violación al artículo 66 y 67 de la Ley de Armas. Pero el artículo 67, en el párrafo 1, en su primer párrafo, establece que se considerará un agravante cuando usted utiliza un arma de fuego ilegal en la comisión de un crimen o de un delito. Entonces, por una simple lectura de analogía jurídica, si lo están acusando de homicidio y la ley de armas habla de que cuando tú utilizas un arma ilegal para cometer un delito o un crimen es un agravante, entonces la acusación será por homicidio agravado. Pero Rosana, la fiscal dijo que todavía era muy prematuro para determinar que era un homicidio. ¿Qué te diría? Yo te puedo decir, inclusive, el general es amigo mío. ¿Tú ves? Sí, yo lo conozco. Hijo de Félix Alburquerque, un ex PRDista
y también es sobrino de Ramón Alburquerque, o sea, todo el mundo lo conoce. Exacto. Tú sabes, Amadeo, de que han habido mucha conjetura en este sentido, porque él supuestamente había tenido un fracaso también hace un tiempo con otro compañero de armas, y precisamente coincidiendo con una galleta que le dio el otro a él, y él purgó su pena. Creo que él no cumplió sus 4 años, creo que no, ¿qué fue? No, tengo entendido que eso se logró resolver Amigablemente, ¿ok? O familiarmente. Exacto, porque eso hace cerca de 30 años. Eso hace, bueno, eso no tiene... ¿por qué es el problema? Lo han acusado del caso Melusa, lo han acusado del problema... Tú sabes que él tiene buenas relaciones con los norteamericanos, porque fueron los norteamericanos que los recomendaron para la presidencia de la Dirección de Control de Drogas. Aparte de eso, a mí me informan que él venía pasando por un trance emocional, que no vamos a discutirlo aquí porque es un caso muy personal. Y los norteamericanos se lo habían llevado para Estados Unidos para botar el golpe. Oigan bien, eso es un caso que estamos dando la primicia ahora, aquí en su programa de Frente a la Verdad. Entonces, Amadeo, él viene de ese trance, estaba pasando por una situación muy delicada emocionalmente, que todo el mundo, alguna gente lo sabe, otros no, pero no hay que decirlo, porque es un caso muy personal. Entonces, ¿qué sucede? Que él era un buen investigador y los norteamericanos parece que le cogieron cariño y parece que lo llevaron a resolver algunos problemas, en fin. Pero han habido mucha conjetura. Tú sabes que la otra persona también, yo no lo conocía, pero yo sí conozco al general, porque yo conocí a su papá, a Félix Alburquerque, que era presidente de Don Nacho Sin, aquella vez cuando el fallecido doctor José Francisco Peña Gómez, cuando un Nacho Sin era un Nacho Sin. Los que no conocen un Nacho Sin, era un sindicato de choferes que enfrentó el gobierno del doctor Joaquín Balaguer en los años 70, en los años 80, en los años 70, que era uno de los mejores sindicatos que había en ese sentido. Y el papá de él era el presidente de ese sindicato, se llamaba Félix Alburquerque, que es hermano de Ramón Alburquerque. Entonces, y en el gobierno de Hipólito Mejía, él los reintegran de nuevo y entonces tuvo una relación con Silfrido Pared, o sea, después lo ponen en el DNI. O sea, viene una serie de movimientos donde logra rebasar todas esas circunstancias. Y mira lo que le pasa, primeramente un problema personal, y ahora mira al final lo que le pasa en ese sentido. ¿Cuánto podría ¿cómo se llama? Definitivamente purgar la pena? ¿Cuánto es lo que podría recibir de condena este señor? Estamos hablando del general. Si la imputación que hace el Ministerio Público fuera de homicidio agravado, que es lo que la ley dispone, la pena mínima son 20 años de prisión y la pena máxima son 30. O sea que nadie le quita eso, nadie. Que la única manera es que los jueces solamente puedan entender alguna razón, alguna causa de una excusa legal de la provocación, que ya yo te di algunos tics de por qué la excusa legal de la provocación no lo ayuda en ese caso. Porque si lo mata ahí mismo, en el mismo instante, ahí hubiese estado mejor justificado. Y si hubiera sido un tiro también, ¿verdad? Y si hubiera sido un tiro también. Y si no se esconde el arma, y si no se trata de un arma ilegal, o sea, todo ese tipo de situaciones. Porque dicen también que la otra persona, el señor Duncan, no era fácil. Según dicen los vendedores de hot dog, de ahí, de Rico Hot Dog, que él era una persona muy agresiva y que también supuestamente él llegaba y había que atenderlo rápido para salir de él, porque también había provocado varios incidentes él, según dicen ellos, en la investigación no sale. Pero me dicen también, yo no he visto la esposa de él, que supuestamente, otro problema que es algo personal, que supuestamente él como que
abusaba de su esposa, en fin, y que la esposa había dicho que, mira, como tú, bueno, yo no quiero entrar en eso porque eso es muy delicado y es algo muy personal. Entonces, Amadeo, esa es la condena de él, 20 a 30 años, De para 20 a salir 30 del caso años de por homicidio agravado, que es lo que prevé la ley. Vuelvo y te digo que será una pequeña discusión al momento que se deposite la acusación, una discusión jurídica, pero hay otros casos, inclusive comparativos, donde los jueces han impuesto 30 años de prisión por casos inclusive muy parecidos. Muy parecido. Y él no tiene ningún privilegio, o sea, en cuanto a la cárcel, ya sea cuando ya vaya a ser condenado. La ley no dispone ningún tipo de privilegios, pero Por el rango que tuvo. Por lógica, si va a la cárcel de Najayo, por ejemplo, ahí hay pabellones especiales para presos especiales. Sí, como el presidente de un organismo muy sensitivo, muy sensible, ¿te entiendes? Es peligroso juntarse con los presos. Exacto. Y el caso inclusive que yo iba a utilizar de comparación, hay alguna gente que dicen que no es lo mismo y yo digo que sí. Cuando Blas Peralta mató a Mateo Aquino Febrillé, Ok. Blas Peralta en ese caso no quería matar a Mateo Aquino Febrillé. Era otra persona. Era a otra persona, Sí. que él le había dado persecución. Pero Blas Peralta disparó para encima de un vehículo y finalmente resultó muerto Mateo Aquino Febrillé. Entonces, por un caso como ese, Blas Peralta fue condenado y reiterada la pena de 30 años de prisión en 3 instancias. Que está preso en la Romana, creo que. Acaban de trasladarlo a Najayo sin que mucha gente lo sepa. O sea, que porque estaba de que ahí en áreas nacionales. Ya eso existe, áreas nacionales, ya lo quitaron. No, eso sigue porque ya eso es una cárcel especial para otro tipo de personas especiales en relación con la edad y con algunas enfermedades y con algunos tipos de delitos. Ok. O sea, un preso realmente condenado a 30 años de prisión por asesinato y esos crímenes alevosos no califica para estar en aras nacionales. Ahora que nosotros mencionamos la palabra inclusive asesinato, hay muchas personas que al inicio tenían una confusión de si ahí sucedió un asesinato o sucedió un homicidio. Ajá, aclara eso a la población. El país debe saber que los artículos 295, 296, 297 del Código Penal establecen que para que un crimen así sea considerado como un asesinato, tiene que haber incidido. Lo primero es la premeditación. La premeditación es cuando una persona planea cometer el crimen. Segundo, cuando realiza la acechanza. Acecha a la víctima luego de haber planeado la ejecución del crimen y la acecha para cometer el crimen. Y un tercer requisito es la alevosía. La alevosía viene siendo la seguridad que hace el infractor de cometer el delito, consiguiendo inclusive que la víctima no pueda zafarse de que no ocurra el crimen. Como por ejemplo, la alevosía se puede manifestar cuando tú encierras a una gente en un sitio para matarlo, cuando tú lo amarras, cuando tú lo enceronas, cuando tú haces algo que él no pueda escaparse. Esa es la alevosía. Entonces, en este caso del general Alburquerque, ahí no se cumple ninguno de los requisitos, ni hay premeditación, ni hay acechanza, ni hay alevosía, porque no fue algo planeado, fue algo fortuito. Inclusive es bueno que el país sepa que ese viejo Código Penal que nosotros tenemos también tiene una figura que se llama el homicidio excusable, que se aplica en algunos casos en donde una persona sin querer se ve en la necesidad de causarle la muerte a una persona. Y ahí la pena inclusive puede ser la pena máxima hasta de 2 años de prisión, pero como le dije anteriormente, eso no aplica para este caso. Ya.
Amadeo, cambiando de tema radicalmente, yo quiero preguntarte, esta semana se ha visto problemas dentro de la Procuraduría General de la República y se han habido muchos comentarios en cuanto al problema que existe en el caso del señor Donald Reed, ¿verdad? Donald Guerrero. Entre la procuradora Miriam Germán y Jenny Berenice. ¿Qué es lo que realmente hay ahí? Porque supuestamente Jenny Berenice le pidieron unos documentos y ella parece que doña Miriam o Jenny Berenice quiso resolver el caso y como que doña Miriam dijo que aguantara eso momentáneamente ahí. Realmente, ¿cuál es el problema? Porque no está transparente la situación que existe hoy en día en la justicia dominicana en ese caso. ¿Qué es lo que pasa, tú como conocedor de la justicia? Mira, como conocedor de muchos de esos temas penales, me sorprende mucho que a esta altura de juego hayan sacado de manera intencional y maliciosa ese tema a la luz pública. ¿Por qué? Eso fue algo que ocurrió a principios del mes de marzo. Cuando usted comienza a calcular, cheque marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Eso hace 6 meses que pasó. Pero ¿y por qué entonces sale a la luz pública ahora? Porque son... Y lo filtraron, porque inclusive filtraron las investigaciones también. ¿Hay algo interesado ahí? Bueno, es que a los imputados les puede interesar ese lío, inclusive hasta patrocinarlo económicamente, para que los fiscales investigadores se distraigan en cuestiones a veces banales para ellos al final de cuentas beneficiarse. Pero también me dicen que, o sea, me dijo un periodista, que me reservo el nombre porque no puedo decir la fuente, de que ya se resolvió ese caso, que solamente lo que falta es la entrega del dinero para atrás, de la malversación de fondos que hizo supuestamente el señor Donald Guerrero. Yo había escuchado el que presuntamente se había hecho un acuerdo ya hacía cerca de 2 meses atrás. 40.000 millones de pesos, que yo qué, una suma. Bueno, exacto, no tengo la seguridad plena de que es así, pero sí te respondo la pregunta diciéndote que eso fue un evento que pasó hace 6 meses. Y cuando usted ve que 6 meses después sacan eso a colación, al final conviene que el Ministerio Público se enrede y se entretenga en una situación que el imputado es el que le saca provecho y no la justicia. Pero entonces, Amadeo, no hay ningún tipo de malentendido entre Jenny Berenice y doña Miriam. No hay ningún choque. Eso fue hace 6 meses que pasó eso. Que pasó eso. El choque. Exacto, un malentendido entre ellas dos momentáneo. Yo estoy seguro inclusive que cuando eso se filtró, ellas dos fueron las primeras que se sorprendieron. No me digas. Sí, porque cuando una cosa sucede hace 6 meses. Y viene ahora, ¿verdad? Y viene ahora. Ya. Es como si tú y yo estuviéramos en el tema y tú me dices, Amadeo, y esto ahora, y esto. Después que pasó. Exacto, Amadeo, 6 meses después. Estamos viviendo una justicia independiente, realmente. Bueno, es una justicia totalmente independiente. Como ha dicho el presidente de la República, y lo ha reiterado en varias ocasiones. Es totalmente independiente del gobierno central. Este gobierno, por ejemplo, sobre todo, ha estado demostrando que el que la hace la paga y el Ministerio Público no ha tenido ninguna interferencia por parte del Poder Ejecutivo ni del gobierno en ningún caso en estos procesos. Por eso te hago el hincapié, la justicia independiente por lo menos del gobierno central. Que se tenga cualquier tipo de compromiso. Tiene buena intención el presidente de seguir destapando los casos de corrupción, ¿verdad que sí?
El presidente prometió eso en su discurso de campaña, porque aquí llegó un momento donde la impunidad ya se había convertido casi en la regla. La sociedad había perdido la capacidad de asombro porque veía que aquí no pasaba nada. Y por más dinero que aquí se robaran, eso simplemente se diluía. Así es. Y fíjate cómo yo tengo conocimiento que desde el mismo Ministerio Público había instrucciones precisas de archivar cualquier expediente que surgiera de cualquier caso de corrupción. Ni siquiera la Dirección Nacional de Ética Gubernamental operaba, ni investigaba, ni hacía nada. Imagínate un hombre ya de 90 y pico de años, como Joaquín Vido Medina, que era, y después Lidio Cadet. Imagina esto. Amadeo, vamos a una pausa en este su espacio de Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes. En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un danzón, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor en su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito y estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta. ¿Cuál es ese cafecito, hombre? Que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence. Desde Proindustria seguimos innovando para hacer más fuerte la industria nacional. Con la Ley de Competitividad como nuestro eje, aumentamos la producción nacional y las exportaciones, ganando espacios en los mercados internacionales y creando miles de empleos para las familias dominicanas. Con el apoyo del presidente Luis Abinader, construimos hoy la industria del futuro, más grande, más competitiva y más innovadora. Proindustria, comprometidos con la innovación y la competitividad industrial. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mostró los resultados de las actividades legislativas, administrativas y financieras llevadas a cabo durante este periodo, resaltando importantes logros en cada uno de estos pilares y haber disminuido significativamente la mora legislativa. Durante su rendición de cuentas, enfatizó que el promedio de asuntos aprobados por año legislativo durante la última década fue de 322 y que solo en los 2 años que lleva al frente de la institución, el Pleno aprobó 2.535 iniciativas, de las cuales 1.918 corresponden a este año. También fueron despachadas más de 4.000 iniciativas aprobadas, algunas de las cuales estaban en los archivos de la institución desde 1986. En otro orden, resaltó que se creó un fondo para el pago de prestaciones laborales para los colaboradores. También fueron cubiertas en más de un 90% las deudas acumuladas desde hacía varios años. Resaltó que 1/3 de la matrícula de los legisladores está cursando una maestría en Derecho Público y Derecho Constitucional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Dale pa' los rincones, donde te espera un danzón, en la
la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un danzón, un mopongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Bien, señores, estamos aquí de nuevo en su espacio de Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes. Hoy, domingo, una tarde entre lluviosa y no lluviosa, o sea, que imagínense ustedes cómo está la cosa aquí. No se sabe, de un clima que es de un país muy especial como la República Dominicana. Con nosotros se encuentra nuestro hermano y amigo de hace mucho tiempo ya, el doctor Amadeo Peralta, quien es de por allá de la Ensenada, de la Isabela, por ahí de Puerto Plata. Y tenemos una buena relación de amistad, el abogado Amadeo Peralta. Amadeo, la situación haitiana está muy preocupante últimamente en nuestro país. Y tú como abogado tienes y has visto lo que está pasando con las bandas que ya no se puede ir a Haití, o sea, y también el cargamento de armas que han traído desde los Estados Unidos y que se ha fortalecido todo el problema haitiano, y que eso nos perjudica grandemente a nosotros porque estamos llenos de haitianos, todos los pueblos estamos llenos. O sea, estamos hartos de los haitianos, y también que nos han traído todas las enfermedades, una vaina terrible. ¿Qué opinión mereces tú a esta situación imperante en cuanto a los haitianos? Que nosotros hemos ayudado, primero las parturientas haitianas que han venido aquí, que hay una mafia, y los organismos internacionales son los que nos critican. Mira, el tema con Haití siempre será necesario que haya mejor voluntad de resolver esa situación. Con presión o sin presión de gobiernos extranjeros, esa situación hay que resolverla antes que sea peor. Precisamente cuando usted ve que Haití es un país ingobernable, donde cualquier grupo delincuencial es el que manda, donde usted no se siente seguro con viajar a Haití, donde allá la industria del secuestro es una de las industrias más prósperas que hay, definitivamente que ese país anda mal. Pero lo peor de todo es que somos vecinos puerta con puerta, y en cualquier momento el país se podría ver envuelto en una situación grave, hasta en un enfrentamiento con una de esas bandas, por no decirte que desde adentro nosotros ahora mismo tengamos problemas. Me llamó mucho la atención con el inicio de las clases, el cómo vi que iban saliendo un grupo de niños de una escuela pública, y todos eran de nacionalidad haitiana. No me digas. Aquí en la República Dominicana. ¿Y dónde fue eso? En la ciudad Juan Bosch, en el proyecto de ciudad Juan Bosch. Sí, porque está lleno de haitianos, y de haitianos de clase media, porque ahí es que se han alojado todos, porque hay muchos apartamentos y la gente lo está alquilando, tú sabes. ¿Cómo, aparte de eso, de lo que tú has dicho de las escuelas, que vimos una protesta también durante esta semana, porque no hay cupo para los dominicanos, pero sí para los haitianos?
¿Cómo te ha caído la intervención? Porque muchas veces, yo no sé que Luis como que tiene mala suerte con los funcionarios. Han puesto un funcionario ahí, un carajo a la vela, irrespetuoso ante la nación, que fue felicitado por el ex canciller Joseph Krause, ¿verdad? Me refiero a la traición que ha hecho, que debe de renunciar y la población quiere que renuncie, el tipo ese de Pavel Isa. Mira, ciertamente no te puedo decir, no sé qué fue lo que él dijo, no leí. Él dijo que nosotros maltratábamos, que nosotros somos clasistas en ese sentido y que marginaban a los haitianos. Él tiene una política igual que lo que tenía Seara Hatton ahí, el que está en donde está Orlando ahí. O sea que él le ha faltado el respeto a la población dominicana con esas declaraciones, que nosotros hemos maltratado y que nosotros somos racistas y que tenemos una negativa en cuanto a los haitianos. Pero coño, y toda esa parte orienta, y todo eso, lo que tú acabas de decir, que los jóvenes, los niños, han salido todos de las escuelas en la ciudad Juan Bosch. Entonces, cuando aquí sucedió lo que sucedió, en la época de cuando estaba el presidente Danilo Medina, ¿recuerda? Que Gonzalo Castillo llevaron muchísima madera, zinc, para cuando pasó las inundaciones, cuando ha pasado todos los problemas, la República Dominicana y nosotros, coño, somos los que nos hemos encargado de ayudar al pueblo haitiano. Entonces este pendejo irrespetuoso de Pavel Isa, que debe de renunciar porque él está hablando y él está perjudicando al gobierno que encabeza Luis Abinader. ¿Oíste? Bueno, con una declaración como la que dices, que yo no la había escuchado, te puedo decir que son declaraciones muy, muy desafortunadas. Así es. Y tú viste las declaraciones que vamos a ver a continuación del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que fue uno de los mejores cancilleres que ha pasado aquí en la República Dominicana, donde él habla y dice que el gobierno tiene que unificarse, criterio, ante una población que está devastada, y lo que tú acabas de decir de que hay que resolver el problema haitiano porque es peligroso para nuestro país. Vamos a ver un video corto rápidamente del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Adelante, señor director. La situación de inseguridad en Haití empeora rápidamente y el vacío de poder ha colocado a esa nación al borde de la guerra civil, lo que plantea una amenaza real para la República Dominicana. Los últimos reportes son muy preocupantes. Choques entre bandas armadas, ineficacia de la policía para contener la ola de violencia y protestas callejeras, secuestros indiscriminados, extorsión criminal de manera generalizada, asaltos a oficinas públicas, actos vandálicos y el ingreso ilegal de grandes cantidades de armas de fuego. Al caos institucional y deterioro del orden público se suman la indiferencia de la comunidad internacional, el desabastecimiento de productos básicos y combustibles, una inflación galopante, la pobreza extrema y el aumento creciente de la migración ilegal. Lo que ocurre en Haití atenta contra nuestra seguridad nacional, por lo que urge adoptar medidas en consecuencia a fin de preservar el Estado de Derecho y garantizar la paz y la integridad ciudadana. Mucho antes de que enrareciera el clima de violencia en Haití, reclamamos en vano una mayor atención del gobierno y la comunidad internacional hacia ese problema. Incluso la petición dominicana para redoblar los esfuerzos de pacificación a cargo de las Naciones Unidas y las advertencias que hicimos sobre el menoscabo del ambiente político e institucional en ocasión de nuestra membresía en el Consejo de Seguridad hasta diciembre del 2020, solo recibieron el silencio como respuesta. El reciente mandato del Consejo de Seguridad de la Oficina Integrada de la ONU en Haití, MINU, órgano que reemplazó la fracasada MINUYOS, abre una puerta que la República Dominicana debe aprovechar. Nos referimos a la posibilidad de formar un bloque regional para promover la estabilidad y la institucionalidad en el vecino país. Como tarea prioritaria,
La República Dominicana debe promover cuanto antes la formación de ese grupo de trabajo a fin de terminar con el reinado de las bandas, restablecer el imperio de la ley y posibilitar las condiciones que permitan elecciones libres. En el frente interno, el gobierno debe disponer de un control más efectivo de la frontera para prevenir el cruce de inmigrantes indocumentados. El número de parturientas en nuestros hospitales es señal inequívoca de que la frontera sigue siendo vulnerable. Finalmente, exhorto al gobierno a mostrar una mayor voluntad política para afrontar con decisión el peligro que representa la crisis haitiana para la seguridad, la preservación de la paz y la estabilidad social en la República Dominicana. Este es el momento de pasar del discurso a la acción y cumplir con responsabilidad el deber de resguardar el interés nacional. Las presentes y futuras generaciones lo agradecerán. Bien, señores, ustedes vieron ahí, ¿tú viste lo que dijo Miguel Vargas? Excelente, ¿eh? Creo que debe de haber una unificación de criterios entre el gobierno y la población para resolver el problema haitiano. Unificación. Ciertamente ese tema hay que resolverlo. Eso no aguanta más ni puede ser prolongado ya. Por otra parte, quiero, cambiando de tema radicalmente, Amadeo, estamos hablando con el abogado Amadeo Peralta, quien es un gran jurista. Amadeo, la extensión de dominio, háblanos claro de esto, de ese problema que existe en cuanto a la extensión de dominio. Sí, la ley de extinción de dominios, al inicio habían 4 proyectos de ley y se estaban distorsionando muchas situaciones, se le estaba metiendo mucho cuco a la gente con que todo el mundo se iba a joder con la ley de extinción de dominios, pero ¿quiénes se van a joder frente a esa ley en buen dominicano? Todo el que se dedique a cometer actividades delictivas y por esas actividades delictivas obtenga dinero y compre bienes. Si usted no se dedica a esas actividades delictivas, usted no puede temerle a la ley ni a nada. Hay un periodo de gracia, ¿verdad? 1 año, ¿verdad? Exacto, la ley va a entrar en vigencia a partir del 29 de julio del año 2023. Cualquier delito que se cometa de ahí para allá, de ahí en adelante, pudiera entrar bajo el amparo de esa ley. Ahora, ¿qué sigue sucediendo? El país tiene desde el 2002 la ley 7202 sobre lavado de activos. Pero en el 2017 esa ley fue reforzada por la ley 155-17 sobre lavado de activos, la cual tiene prescripción de 20 años. ¿Qué le digo con eso? El hecho de que mucha gente cometa un delito hace 10 años atrás, 15 años atrás, entra dentro del amparo de la ley de lavado de activos. Y la ley de extinción de dominios lo que viene a reforzar el sistema penal de la siguiente manera. Será una ley de decomiso civil. Esa ley no va a perseguir a la persona, solamente va a perseguir el bien. Lo que se haya obtenido ilegalmente, ¿verdad? Exacto. No le va a interesar la persona. ¿Y qué importancia tiene eso para el país? Ustedes recuerdan casos como el de varios narcotraficantes en el país que fueron extraditados hacia los Estados Unidos. El país renunciaba a cualquier proceso contra ellos. Ellos llegaban a los Estados Unidos, volvían. Le devolvían sus bienes. Y aquí había obligatoriamente que devolverle los bienes porque el Estado no tenía nada en su contra. Eso no va a pasar, ¿verdad que no? Ya eso no va a pasar a partir del año que viene. Esa ley va a permitir que una persona, sea que lo extraditen a los Estados Unidos y deje bienes aquí, lo perdió. Pero también una persona que esté siendo juzgada en cualquier parte del mundo por un proceso de los que contiene la capítulo 6 de esa ley, una persona que se dedique en España, por ejemplo, a la prostitución, a la pornografía infantil, a la piratería, al proxenetismo, a muchísimos de los 35 delitos que contiene ahí, y esa persona lo están juzgando en España o en Colombia o en Alemania o en Venezuela,
pero si tiene bienes en la República Dominicana, esos bienes van a ser decomisados en virtud de la ley de extinción de dominio. Porque se va a presumir también que los bienes que están en República Dominicana provienen del dinero de los delitos que se están cometiendo en España, por ejemplo. Pero también... O sea, que viene una cadena de ahí. Exacto, pero también le va a permitir al Estado dominicano incautar bienes en cualquier parte del mundo. Ah, no me diga. De un ciudadano que esté siendo juzgado en el país, por ejemplo, por corrupción, y tenga casas, apartamentos en Miami, en Suiza, cuentas bancarias. Eso va a ser con el sistema de la cooperación internacional en materia penal. Esos bienes van a poder ser decomisados en cualquier parte del mundo. Tiene también otra ventaja, que el Estado se estaba perdiendo muchos bienes. Imagínese una persona que se dedica al narcotráfico, puede ser a cualquiera de los delitos que contiene la ley, y esa persona fallecía. Inmediatamente la persona fallecía, ya no se le podía juzgar, por lógica, ¿verdad? Se extinguía la acción penal contra la persona por su fallecimiento. Pero ¿qué pasaba con los bienes? Esos bienes eran heredados por sus descendientes. Se devolvían. O sea, ya tú no podías perseguir a la persona porque murió, que cometía un delito, no le podía llevar ningún proceso, entonces esos bienes pasaban a manos de sus descendientes. Ahora, cuando entra en vigencia la ley de extinción de dominio, el Ministerio Público va a poder requerirle a los descendientes que le demuestre el origen lícito que su descendiente tuvo para comprar ese edificio, esa finca, ese apartamento, esa casa. El descendiente no va a poder demostrarlo porque sabe que proviene de una actividad ilícita y no va a poder demostrar cómo existió. Entonces, ¿Y el testaferrato? El tema del testaferrato va a seguir siendo competencia, en principio, de la ley de lavado de activos. Pero en la ley de extinción de dominios hay una especie de testaferrato porque hay personas que podrán ser encausados en decomiso por extinción de dominio por un delito que se va a llamar el enriquecimiento injustificado. Eso viene siendo una especie a veces de testaferrato. ¿Y a qué me refiero? Es común el que una persona dedicada a actividades ilícitas le regale una jipeta, un apartamento a una novia, a un amante, a la esposa. Un chapeo. Exacto. Entonces, si el Ministerio Público ubica el que esa novia o esa esposa posee bienes que no puede justificar, que tiene un enriquecimiento injustificado, no me diga, se lo van a poder decomisar, porque fíjate que en la ley de lavado de activos, esa novia, esa amante, esa esposa, ella no ha cometido ningún delito en el ámbito penal. Aunque la matrícula esté a nombre de ella. Bueno, es que... Ella tiene que justificar. Tiene que justificar. ¿De dónde provino eso, verdad? Y si ella dice, no, que fue mi novio, mi esposo que me lo regaló en mi cumpleaños. Bueno, lo que pasa es que su esposo tiene que ser una gente seria, que se dedique a actividades serias de manera lucrativa. Pero si es una persona que está envuelta en uno de los 35 delitos que castiga la ley de extinción de dominio, ella no va a poder justificar el regalo de la jipeta y va a entrar en el tema de decomiso civil. Anteriormente también se había metido mucho cuco a la población porque había un incentivo en los proyectos de ley donde una persona que accediera de manera voluntaria a que se le decomisaran sus bienes podía recibir un 3% de los bienes ilícitos que tenía. Pero si esa persona denunciaba a otros miembros de la banda que tenían bienes ocultos, esa persona podía recibir un 10% de ganancia. Eso fue abolido en la aprobación de la ley. Y se aprobó que si una gente denuncia al Ministerio Público
que fulano de tal tiene un bien que lo obtuvo de dinero ilícito que se ganó de la venta ilegal de armas, de corrupción, de cualquiera de esos delitos, esa persona que le haga la denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la obligación de revelar el nombre, la cédula y las generales de quien hizo la denuncia para que la persona pueda defenderse de ese chivateo y establecer si es un acto de maldad o un acto de venganza. Pero ¿qué pasa? La persona que haga la denuncia, si se comprueba que es una denuncia falsa y que la persona no se le pudo demostrar la extinción de dominio para decomisar el bien, el denunciante podría sufrir una pena de hasta 4 años de prisión por una denuncia sin pruebas y que le causó un perjuicio a esa persona. Bueno, señores, tengan cuidado, tengan cuidado. Ya usted sabe que esa ley está, y tú la conoces muy bien, ¿eh? No, la conozco al dedillo. O sea, Amadeo, rápidamente, yo quiero preguntarte con relación al Código Penal, que fue un código desde el 2019, desde cuando Napoleón. ¿Cuál es el interés que no se ha querido aprobar ese código? Mira, el interés de que no se apruebe, hay una intención marcada de la administración pasada de que ese código no lo aprueben. Ah, no me diga. Sí. Si ese código lo hubiesen aprobado, por ejemplo, en el 2014, cuando lo promulgaron bajo la ley 550-14, si lo hubiesen aprobado, la situación jurídica de los encartados de los casos de corrupción fuera diferente a la que estamos viviendo hoy. Muchas de esas personas estuvieran jugándose con pena de 50 y de 60 años de prisión con ese código. Entonces, por eso tuve, como yo te digo de manera clara, no había voluntad de aprobarlo porque cada quien sabía lo que estaba haciendo en la administración pasada. Ese código va a traer aumento de penas, actualización de delitos que no existen en el viejo código, va a traer cúmulo de penas. ¿Y qué es el cúmulo de penas? Para el que no conoce, a una persona le van a imponer una pena por ejercer un acto de corrupción, otra pena por coalición de funcionarios, a lo mejor otra pena por la asociación de malhechores, a lo mejor otra pena por estafa agravada contra el Estado, tipo los Estados Unidos, donde a una persona en la comisión de un hecho, el Ministerio Público le imputa 5 cargos y por esos 5 cargos la pena máxima que esa ley va a traer, el nuevo Código Penal, serían de hasta 60 años de prisión en ese cúmulo de penas. El Código Penal actual es una vergüenza para la sociedad. Es imposible que ese código siga en vigencia en el año 2022 cuando fue un código creado por Napoleón Bonaparte. ¿Cómo va a ser? Es un código que tiene 238 años. Ay, Virgen de la Altagracia. Que fue elaborado en Francia y tiene 138 años de vigencia en República Dominicana. ¿Usted está oyendo, señor? Ay, Dios. Ese código tiene que darle vergüenza a los legisladores de cómo ni siquiera su papá y su mamá se conocían y ya esa era la ley que teníamos y esa es la ley que sigue. Hay voluntad ahora de parte de Vía Pacheco que dijo que sí, que se va a aprobar. ¿De dónde se va a coger ese código? Porque tú sabes que aquí hacen copy-paste de muchísimos países. ¿De dónde se va a coger? ¿De qué país se va a coger ese código? Este código ahora mismo tiene una liga del sistema anglosajón de los Estados Unidos. El que viene ahora. Exacto, pero también pero yo te pregunté que si había voluntad. Bueno, el presidente de la República también lo ha prometido y esperemos también que esa voluntad sea manifiesta, porque no se puede seguir estableciendo tanta impunidad en el país con un código tan obsoleto, es lo que te puedo decir. Ya,
Nosotros vimos, para mí ha sido un placer, tú has dado una cátedra al pueblo dominicano de lo que es un jurista y de lo que es un hombre serio. Me siento orgulloso de tener tu amistad, de verdad. Hermano Amadeo. Y tú sabes que la amistad de nosotros viene de un cuento, Ese es un cuento, Así es. De dos novias que teníamos, ¿Tú te recuerdas? Sí. Hace 35 años. Hace 35 años de eso. Amadeo, dale un último saludo al pueblo dominicano en este domingo, esta tarde, ya después que la gente está descansando después de comida. Cuando le llegue a la noche, terminen de dormir bien. Feliz inicio de semana. Siempre a las órdenes y contribuyan para que este país siga avanzando. Necesitamos hombres de bien, necesitamos hombres serios y que este país no detenga su marcha. Y las oraciones que él pidió el Torito, que hacer las oraciones es importante eso, ¿verdad? Las oraciones son medicina para el alma y el que practica oraciones, sea antes de acostarse o al levantarse, o cree en Dios o se encomienda a Dios, siempre va a vivir una vida mejor. Señores, hemos llegado al final de este su espacio de Frente a la Verdad. No sin antes decirle que el próximo domingo estaremos con ustedes dándoles las informaciones más importantes en todos los ámbitos. Buenas tardes.